Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 10 de agosto. El devocional de hoy se titula El juicio futuro y el texto que vamos a leer está en Primera de Juan 2:28 y dice así: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, aquí hay una realidad que nadie puede negar y de la cual la Biblia habla mucho, y es de que en el final del tiempo va a haber un juicio. Va a haber un juicio en el que todos nosotros vamos a ser juzgados, en el que la obra de cada uno va a ser puesta a prueba. Nadie se va a escapar de este tiempo de juicio. Y aquí el apóstol Juan nos dice que debemos permanecer en él, que tenemos que seguir a Cristo, que tenemos que esforzarnos por vivir nuestra vida tratando de agradarle para que ese día tengamos confianza, como quien dice, bueno, Señor, lo que tú me enviaste a hacer, lo hice. Lo que esperabas de mí está hecho. No vaya a ser que nos alejemos de él avergonzados. ¿Avergonzados por qué? Y bueno, porque no hicimos nada de lo que nos pidió. Está bien, esto los chicos lo entienden muy bien. Cuando papá y mamá le dejan una tarea para hacer y se van y le dicen, mira, cuando vuelvo, espero que esta tarea que te encargo la hayas hecho. Ellos saben que si papá y mamá vuelven ¿no?, de su recorrida y encuentran que eso que le pidieron a su hijo no está hecho, aquí va a haber problemas. Está bien, ¿no? Papá se va a enojar. Y si se enoja, yo me voy a sentir mal. Entonces, tengo que hacer lo que me mandó a hacer. ¿Me siguen aquí? Bueno, esto va a ser así delante de Dios. Algunos piensan que, bueno, como Dios es tan bueno, Él no nos va a juzgar por nada. No, no es así. Porque el Señor verdaderamente es bueno y nos da la oportunidad de el arrepentimiento. Pero cuando se cumpla el tiempo, Él va a llamar a todos ante sí y les va a pedir cuenta. Y esto es algo que no podemos negar y que hoy debemos entender para corregir la vida y, como dice Juan, volvernos al Señor para permanecer en Él. Amén. Pero bueno, antes de seguir ahondando en la reflexión, vamos a leer a MacArthur. ¿Sí? MacArthur dice esto, miren. Dice, sin embargo, la Escritura enseña que todos los creyentes de todas las generaciones de la historia se presentarán ante Cristo. Consciente de eso, el apóstol Pablo lo convirtió en una meta en su vida. Dice, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Acá MacArthur cita a Pablo, donde Pablo dice que el Señor va a pagarle a cada uno según sus obras. ¿Está bien? Va a recibir aquello que sembró. Si yo hice las cosas bien y sembré buenas cosas, seguramente voy a recibir una felicitación del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo también contaba la historia de aquel hombre que le dejó unos talentos a sus siervos y se fue lejos y les pidió que ellos trabajen con eso, que no lo inviertan, lo multipliquen, que hagan negocios? Y cuando volvió, encontró a algunos de ellos que habían hecho bien el trabajo. Y los felicitó y les dijo, bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, pero ahora te voy a dar mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la abundancia. Ahora vas a ver lo que es administrar riqueza. Pero fuiste fiel con lo poquito que te di. Pero también cuenta el Señor que hay uno allí que no hizo las cosas bien. Y cuenta cómo el Señor lo reprendió
y lo retó y le quitó lo que tenía y lo dejó sin trabajo, afuera de todo a causa de su negligencia. Entonces, hermanos, el Señor no es un mal inversor y Él espera el retorno de lo que ha dado. Y hermanos, que el Señor nos llame a juicio y que nos llame a rendir cuentas, no niega que Él sea bueno y misericordioso, que acepte nuestro arrepentimiento y dé nuevas oportunidades. No lo niega. Está bien, pero el Señor no va a felicitar a alguien que malgastó su vida, incluso más, que invirtió su vida en la rebelión contra su Dios, así porque sí. No lo va a tratar igual que aquel que es entregado por Él. Así que hoy tengamos en cuenta que todo lo que sembramos un día va a ser evaluado y vamos a cosechar aquello que hayamos sembrado. Está bien, ¿no? El apóstol Pablo claramente lo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto está en Romanos 14:10. Amén. La Biblia lo habla, lo dice así muy claramente. Ahora, sea por muerte o por rapto, ¿sí? Cuando hablamos de rapto, hablamos de que el Señor viene y nos lleva sin que tengamos que pasar por la muerte, si es que nos encontramos vivos en ese momento, dice. Cada creyente se presentará un día ante el amo celestial para ser evaluado y recompensado. Una vez más, el esclavo obediente no tiene nada que temer frente al amo. Una de las cosas que los esclavos más temían era oír la voz del patrón llamándolos, diciéndoles, ¿no? Miguelito, vení. ¿No? ¿Qué querrá el patrón conmigo? ¿Para qué me llama? ¿Me habré mandado alguna macana? ¿Querrá retarme por algo que he hecho? ¿No? ¡Qué miedo! El esclavo tenía miedo de la voz del patrón. Ahora, Juan nos dice que nosotros no tenemos nada que temer cuando seamos llamados por el amo, si es que decidimos vivir la vida entregados a su voluntad. Así que no hagamos otra cosa, porque aunque a vos no te parezca o no te guste, incluso aunque no lo creas, ¿vieron? Porque algunos dicen, no, bueno, pero eso yo no lo creo. Eso son cosas de ustedes, a mí no me importa, para mí no es así, y para mí eso no tiene ningún valor. Bueno, la verdad es que importa poco lo que vos pienses acerca de si esto es verdad o no, porque la verdad no depende de tu opinión. Y esto que te digo es crudo, ¿no? Suena fuerte, pero bueno, es mejor aceptar que la verdad depende de Dios y no de mí. Y cuando yo la acepto y cuando yo la entiendo, puedo prepararme para enfrentarme con esa verdad y no salir avergonzado. Está bien, ¿no? No neguemos aquello que seguro va a pasar. Al contrario, preparémonos para ese día. Amén. Los creyentes que dedican sus vidas a actividades temporales y sin valor deben esperar de Cristo una recompensa mínima. Los pecados de todo creyente, por supuesto, son perdonados para siempre mediante la cruz. La salvación no se pierde. Sin embargo, aquellos que desaprovechan las oportunidades de la bendición de Dios para el servicio espiritual, un día descubrirán que sus obras son poco más que madera, heno y hojarasca. Carentes de cualquier valor eterno, tales obras no permanecerán bajo el fuego del escrutinio de Dios. Esto lo puedes leer en 1 Corintios 3, del 12 al 15. Aquí no estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de recompensas. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. Si has creído en el Señor, el cielo para vos está asegurado. Lo que no está asegurada es la recompensa, porque tus obras van a ser testeadas con fuego. Y si las obras son madera, heno, hojarasca, cosas que con el fuego se destruyen, tal vez lo único que te quede es la salvación, lo que Cristo te ha regalado. Y vayas para el cielo sin ningún tipo de recompensa, sin nada
que llevar. En cambio, va a haber otros que construyeron muy buenas cosas. Oro, plata, piedras preciosas. Nada de eso se quema con el fuego. Y todos esos tesoros que ellos hayan hecho les van a quedar para siempre. ¿Se acuerdan que el Señor decía, no? Hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no roban, no hurtan, donde lo que ustedes guardan ahí va a quedar para siempre y nadie lo va a tocar. Hagan tesoros en el cielo. El apóstol Pablo habla de que lo que hayamos hecho se va a probar. A ver si son tesoros realmente o son, ¿no?, papelitos. Si son papelitos, bueno, no vamos a tener nada que guardar. Entonces, no construyamos papelitos. Hagamos lo que debemos hacer, porque yo estoy seguro que vos como cristiano sabés qué es lo que tenés que hacer. Entonces, el miedo a su desagrado, neutralizado por la promesa de su recompensa, es una motivación poderosa para perseverar con lealtad. O sea, lo que dice, si te agarra miedo de que el Señor pruebe tus obras y las halle deficientes, y si encima escuchás que hay una buena recompensa para aquellos que cumplen con la voluntad del Señor, esto evidentemente es un incentivo para ser leales a Cristo. Así como los esclavos del primer siglo rendían cuentas ante sus amos humanos, los esclavos de Cristo al final han de rendirles cuentas a Él. Y esto es algo que no podemos negar, que es así, que tenemos que aceptar y para lo cual nos tenemos que preparar. Así que bueno, yo creo que no hay mucho más para aclarar, solamente dejarte una pregunta. Y la pregunta es esta. A la luz del juicio futuro, ¿cómo has gastado tu tiempo? Bueno, es terrible la pregunta. Es terrible, ¿no? Porque normalmente esta pregunta nos da saldo negativo. Nos dice, uy, la verdad es que malgastado bastante el tiempo que tenía. Pero lo bueno de todo esto es que estamos a tiempo de corregir y de comenzar a invertir nuestras vidas en el servicio a nuestro Señor. Amén. Bueno, yo te dejo. Mañana nos vamos a volver a encontrar. ¿Sí? Dios te bendiga.